Controversia ha generado la carta enviada por el historiador Sergio Villalobos al diario El Mercurio, donde expresó que el Museo de la Memoria, inaugurado en 2010, representa el deseo de falsificar el pasado. A estas declaraciones de Villalobos se sumaron las de la directora del DIVAM, directora de Archivos y Museos, Magdalena Krebs, quien criticó la función pedagógica del recinto. Queremos conversar sobre estas declaraciones y para eso nos acompaña en CNN Chile Javiera Parada, hija de José Manuel Parada, uno de los profesionales comunistas que fueron degollados en marzo de 1985. Javiera, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, gracias. A ver, Javiera, yo quisiera ir mucho más a lo concreto de la carta, particularmente de la directora del DIVAM, Magdalena Krebs, en la que ella dice lo siguiente. Dice que a la luz de la contingencia que vivimos hoy sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe, el Museo de la Memoria, pues pondría una nota de atención sobre los límites, la necesidad de cuidar las formas y los procedimientos democráticos. Quiero saber cómo te llegan a ti estas palabras. Bueno, como lo manifesté en una carta que envié al diario El Mercurio y que fue publicada hoy día, para mí es terriblemente violento que una funcionaria del rango de la señora Magdalena Krebs crea que las violaciones, las terribles violaciones a los derechos humanos que se cometieron en este país desde el año 73 sistemáticamente por parte de funcionarios del Estado de Chile, por lo tanto pagados con los impuestos de todos los chilenos, son contextualizables. Yo, mi familia, siempre hemos sido gente que hemos estado dispuesta al análisis histórico, creemos que es fundamental para entender este país, no nos restamos a ello, pero la intención del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos entendemos que es ejemplificar y mostrar las atrocidades que ocurrieron en este país, insisto, por agentes del Estado a ciudadanos chilenos que algunos militaban en partidos políticos de izquierda y otros no hay diferencia. Ese museo está ahí para mostrar a los niños, sobre todo a los jóvenes de este país, que bajo ninguna circunstancia hay seres humanos que merezcan ser torturados, degollados, exiliados, relegados. Y ese es, según entiendo yo, el sentido del museo. Algunos, Javiera, han comparado esto a, por ejemplo, ir a Auschwitz y que a mí me dijeran, mira, lo que pasa es que para que se mataran a 6 millones de judíos hubo un contexto que explicó esto. A ver, y te lo digo porque además en la carta de Magdalena Krebs, ella dice que la opción que tomó el museo en cuestión de circunscribir su misión solo a las violaciones a los derechos humanos sin proporcionar al visitante los antecedentes que la generaron, limita su función pedagógica. O sea, ella está diciendo que las violaciones a los derechos humanos tienen que ser explicadas. Las violaciones a los derechos humanos, como humanidad nos pusimos de acuerdo de que bajo ninguna circunstancia se podían cometer. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial los países se ponen de acuerdo en esta Carta Magna que todos los países que suscriben se han comprometido a respetar. No hay ningún contexto ni histórico, ni económico, ni político que pueda explicar el por qué se pueden cometer este tipo de actos en contra de otros seres humanos. Otra cosa es que nos sentemos como país a discutir qué pasó del 70 al 73 en el gobierno de Frey, la reforma agraria, cómo esa reforma agraria amenaza los intereses de un grupo económico que hoy día finalmente sigue siendo quien dirige este país y quien sigue siendo dueño del poder económico. Podemos sentarnos a analizar y creemos que yo y mi familia creemos que es muy pertinente analizar todas las veces que sea necesario de cómo se llega a un quiebre institucional como el año 73. Eso no justifica por un segundo todo lo que viene después, los campos de concentración, los asesinatos, como digo, el exilio, las relegaciones, no justifican, no se puede decir que el ambiente polarizado que se vivieron los últimos años antes del golpe militar pueden justificar que el Estado destine recursos y sistematice la violación de los derechos humanos. Javiera, tú perteneces a una familia brutalmente golpeada. Primero está tu abuelo, Fernando Ortiz, y tú en tu carta mencionas lo que fue el secuestro en diciembre del año 76. Lo menciono porque lamentablemente para la señora Krebs, el mismo día que ella mandó su carta al Mercurio, salían a la luz declaraciones de El Mosito, que es un personaje que fue parte del contingente que actuó en el centro de detención Simón Bolívar,
Y recién estos días estamos teniendo por fin, la justicia está entregando la certificación de lo que ocurrió en esa casa, que fue una de las casas más secretas de la represión del régimen militar, de la dictadura militar. A mi abuelo le molieron literalmente los huesos de las piernas y fue dejado durante días en este estado en el que él no podía ponerse de pie, morirse en una celda a vista y paciencia de los agentes de la DINA, que no solo se enseñaron con él, sino con muchos otros detenidos. Mi familia, como muchas otras familias, vivimos esta represión no solo una vez, sino en múltiples ocasiones, y todavía hay gente que no sabe dónde están sus seres queridos. Eso no es contextualizable, no es justificable. Podemos sentarnos a discutir si este país tenía otras maneras de terminar con el ambiente que había durante la Unidad Popular, que en mi opinión es uno de los mejores gobiernos que han habido en la historia de Chile, pero esa es mi opinión. Lo que quiero decir es que prácticas como la que acabo de contar, que sucedieron por agentes del Estado frente a otros ciudadanos chilenos, no pueden ser justificadas bajo ningún contexto, y este museo está abocado a eso, a mostrar esas prácticas que bajo ningún contexto pueden ser justificadas. Javiera, ¿qué edad tenías tú cuando secuestran y degüellan a tu padre? 11 años. ¿Cómo vivieron ustedes como familia? Me imagino que el recuerdo es desolador. ¿Y sabes por qué te lo pregunto también? Porque justamente los archivos del Cardenal, este programa notable, digamos, que pone en evidencia justamente las violaciones a los derechos humanos en dictadura, finalmente muestra que el protagonista, Alejandro Trejo, el actor, representa a tu padre, que uno lo sabe al final, en el último capítulo, y es muy, muy fuerte, porque te recuerda aquella época, pero tú eras la hija, tú lo viviste en carne propia. ¿Cómo se para una familia después de algo así? Bueno, yo tengo que decir que tengo la suerte de venir de una familia maravillosa, la cual se ha abocado por una convicción muy profunda anterior al golpe, de una conciencia y una confianza muy grande en el ser humano y en la humanidad, a defender los derechos humanos. Mi tía abuela Paz Roja es una de las fundadoras del CODEPU, mi abuela Eugenia Roja es una de las fundadoras del PIDE, todas organizaciones que durante los años de la dictadura y desafiando el peligro que significaba defender a la gente que estaba siendo perseguida, se dedicaron a salvar vidas. Bueno, mi padre trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad y yo tengo hermosos recuerdos de los años en que él vivía, de acompañarlo a su trabajo y de compartir durante esos años con gente que estaba siendo perseguida, que estaba siendo amedrentada, y la Vicaría de la Solidaridad, un lugar impulsado por la Iglesia Católica y que fue, junto a estas otras ONG, un lugar que dio cobijo y salvó vidas, y gracias a ello hoy día podemos saber lo que pasó con la gente que hoy día ya no nos acompaña, que fue asesinada. Yo tenía una relación muy directa con lo que estaba pasando en el país. Mi abuelo había sido desaparecido, mi madre participaba de la agrupación de familiares desaparecidos, por lo tanto yo la acompañaba también a reuniones y jugaba con otros niños que sus familias eran desaparecidas. Quiero decir que en ese contexto jamás ninguno de nosotros pensó que era posible y justificable que nosotros practicáramos la misma atrocidad que los agentes del Estado estaban practicando contra el pueblo chileno en esos momentos. El asesinato de mi padre rompe mi vida. Yo a los 11 años dejé de ser niña, pero al mismo tiempo, si es posible, inculcó mucho más en mí y más profundamente el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Tanto es así que cuando nosotros supimos quiénes eran los asesinos de mi padre, mi familia decidió no pedir la pena de muerte porque no creemos en la pena de muerte. Javiera, ¿por qué es importante entonces un museo de la memoria en medio de todo este debate por lo demás, no? Mira, es importantísimo. Yo hoy día, antes de venir para acá, me metí al blog del Mercurio estaba buscando la carta de Magdalena Krebs para tenerla fresca en la cabeza y tener mi carta. Y las reacciones que hay abajo de mi carta de gente que todavía cree que es justificable en ciertos momentos aplicar la violencia del Estado en contra de sus ciudadanos es impresionante. O sea, aquí hay una labor de educación
sobre lo que pasó en Chile, sobre lo que no puede volver a pasar, tremendamente grande. Y creo que los funcionarios públicos del Estado de Chile tienen la obligación de tener en carne, en su mente, en su discurso, que las violaciones a los derechos humanos no son permitibles bajo ningún contexto. ¿Qué esperarías tú respecto de Magdalena Krebs? ¿Una disculpa, un perdón, el que dejara su cargo? A mí no me corresponde decir lo que tiene que hacer la directora de la DIVAM. Creo que es un asunto que le compete al ministro de Educación, de quien depende el cargo de la señora Magdalena Krebs. Yo solo digo, como digo en mi carta, que como familiar de víctimas de violación a los derechos humanos, pero sobre todo como ciudadana, como mujer, como joven chilena que quiero construir un país donde todos nos podamos mirar, me parece inaceptable que funcionarios públicos de la responsabilidad de la señora Magdalena Krebs se permitan contextualizar las terribles violaciones a los derechos humanos que sucedieron en nuestro país. ¿Cómo reaccionó tu madre con todo esto, Estela Ortiz? Mi madre está, mi tía también, mi familia están consternados porque, como digo, recién ahora mi abuelo fue secuestrado el año 76 y hace muy poco tiempo hemos podido saber qué ocurrió con él, dónde estuvo, y ahora están siendo entregadas las resoluciones de la justicia. Por lo tanto es muy violento saber que tu padre estuvo desaparecido, no hemos recuperado trozos de su cuerpo, eso es lo que vamos a poder enterrar. Que en ese contexto, en este país, después de tantos años de construcción democrática, de recuperación de la memoria, de consensos a través del Estado, en este país hubo el informe Rettig y el informe Valech, aún queden dudas sobre la universalidad de los derechos humanos, y eso es terriblemente violento y nos llama como sociedad a plantearnos y a redoblar los esfuerzos en la educación, a redoblar los esfuerzos sobre la memoria, a redoblar los esfuerzos para que las futuras generaciones sepan que bajo ninguna circunstancia uno puede asesinar, torturar, exiliar a ciudadanos. Javiera Parada, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti.